Muy bien, siendo las 4:01, sean todos bienvenidos al seminario del mes de enero de este nuevo año 2023, organizado por la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina. Esta tarde tenemos el honor de contar con la participación del doctor Juan Pablo Cruz Bastida, quien nos impartirá el seminario que lleva por título Redes neuronales convolucionales para compensar por dispersión en tomografía de haz de cono. Al final de la presentación se tendrá un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas se podrán realizar mediante el chat de nuestra plataforma, mismo que ya se encuentra habilitado para recibir sus comentarios y preguntas. Antes de iniciar el seminario, me gustaría presentarles la trayectoria académica y profesional de nuestro invitado. El doctor Juan Pablo Cruz Bastida obtuvo la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente obtuvo el doctorado en Física Médica en la Universidad de Wisconsin-Madison. Se dedica a la investigación en física aplicada a la medicina, particularmente al uso de inteligencia artificial en problemas de imagenología médica. Actualmente el doctor realiza una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Imágenes Biomédicas del Instituto de Física de la UNAM. La Sociedad Mexicana de Físicos en Medicinas da la bienvenida al doctor Juan Pablo. Agradecemos su disposición y generosa colaboración con este espacio por el tiempo que ha destinado para compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Es así que le cedo la palabra al doctor. Gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Ahí aparezco en pantalla, yo soy Juan Pablo. Y bueno, nada más quería que me conocieran los que aún no me conocen, pero pues la voy a quitar para no jalar tanto flujo de información. Les comentaba que yo voy a hablarles hoy sobre la corrección por dispersión en tomografía de haz de cono. Y este es un trabajo que he estado desarrollando, como dijo el presentador, en el Laboratorio de Imágenes Biomédicas del IFUNAM. Utilizamos inteligencia artificial para esta presentación, entonces la dividí en tres. La primera parte, pues voy a dar unas generalidades pues ya muy conocidas sobre lo que es tomografía de haz de cono. Después les voy a explicar un poquito de lo que son estas redes neuronales, ya que pues son metodologías que son relativamente nuevas y todavía no hay tanta información al respecto. Y por último, les voy a hablar un poquito del trabajo que he estado realizando pues, en dicho laboratorio. Primero que nada, pues como yo creo que todos ustedes ya saben, la tomografía es una técnica de imagenología médica con la cual podemos obtener imágenes bidimensionales de la anatomía tridimensional de un objeto, pero a diferencia de la radiografía convencional, donde solamente obtenemos una proyección, aquí lo que vamos a tener es una serie de cortes, donde cada corte pues, va a corresponder a una vista. Este es el esquema muy general de lo que es CT. Sin embargo, y algo que a mí me gusta recalcar mucho en todas mis presentaciones es de que esa no es la esencia per se de lo que es CT. CT es un problema inverso. ¿Qué quiere decir problema inverso? Que nosotros vamos a tratar de adivinar una incógnita de un fenómeno físico que está sucediendo. En la atenuación de rayos X, tal como conocemos la teoría, esto ya es algo que ustedes dominan, tenemos unas incidentes de radiación, conocemos el coeficiente de atenuación lineal del material y simplemente va a haber una salida, una intensidad que va a ser transmitida a través del objeto. Ese sería como que un problema hacia adelante, un problema de codificación de la información. Y como les comentaba, CT es decodificar ese fenómeno, es decir, resolver el problema inverso. Conozco la entrada, conozco la salida y no sé nada sobre el objeto que está en medio, y lo que se trata es poder adivinar cuáles son los coeficientes de atenuación que están ahí en medio. Que sea una geometría de haz de cono, que sea de abanico, que se le dé vueltas alrededor del paciente, todo eso es circunstancial y es ingeniería, eso no es CT. CT es resolver un problema inverso. Y como ustedes saben, pues el método más popular de reconstrucción es la llamada retroproyección filtrada, que simplemente consiste en invertir la transformada de radon, pues tomando en cuenta varias simplificaciones.
Y aquí es donde viene el problema de la dispersión, porque una de esas simplificaciones es de que la radiación incidente, pues, o se transmite o no se transmite, pero no es dispersada. También se hacen algunas suposiciones sobre que el haz es monoenergético, etcétera. Pero lo que más me interesa en este momento es dejar muy bien claro que estos algoritmos de reconstrucción no consideran la dispersión y por eso es muy importante ya sea considerarla a posteriori o algunos métodos de reconstrucción iterativa lo permiten hacer a priori, pero lo común es de que se haga a posteriori. Y aquí está una representación muy esquemática de lo que les comento, pues viene un haz incidente, hay un objeto ahí que está dispersando la radiación y eso va a afectar obviamente el perfil de nuestra imagen. Nosotros no obtendríamos esta sombra ideal de un cubito, como sería en este caso, sino que vamos a tener la imagen contaminada por esta dispersión. Y aquí les muestro un pequeño ejemplo. Esto es sacado de un artículo, de ahí abajo viene la referencia, en donde se muestran algunas proyecciones de radiografía de tórax y cómo se vería con los eventos de scatter, cómo se vería solo los eventos primarios, es decir, el haz tal cual, sin considerar el scatter, y cuál sería la contribución de este scatter. Como pueden ver, pues se ve ahí una mancha, ¿no? Que al final lo que va a estar causando es que cuando ustedes reconstruyan van a tener una especie de caída de la señal en el centro, algo que se le llama cupping, así como una especie de copeo. Aquí les muestro otro ejemplo. Este es un experimento que hice ya hace algunos años en donde muestro precisamente cuál es el efecto del scatter ya en un escenario real. Aquí estamos considerando una reconstrucción de un escaneo que se hizo 80 kb y en el caso de la izquierda estoy metiendo algunos filtros que modulan este fenómeno de scatter y en la de la derecha estos filtros no están físicamente en el escaneo. Entonces podemos ver este efecto que les mencionaba de cupping, ¿no? Ahí la imagen se degrada. Ustedes saben muy bien que una imagen degradada en su calidad pues no nos va a servir ni para diagnóstico, ni para tratamiento, ni para tareas cuantitativas. Por eso es muy importante que estas imágenes pues sean corregidas. Ahora, ¿por qué nos interesa tanto ConvimCT o CBCT? Pues bueno, porque es una de las modalidades que más se usan en radioterapia guiada por imagen. Como les muestro aquí esta figurita, yo creo que todos han visto esos equipos Linac que traen su equipo de ConvimCT y pues obviamente como el área de detección es mayor, también la cantidad de scatter que van a estar detectando pues es mucho mayor. Si ustedes tuvieran estas geometrías de haz de abanico, que son las más comunes por ejemplo, en diagnóstico, bueno, en realidad helicoidal, pero al fin de cuentas un abanico, pues el scatter es mucho más modesto y cuando es cono es mucho más pronunciado y por eso nos interesa tener métodos robustos para corregir, porque estas son cosas que pues clínicamente tienen mucha relevancia. Aquí de nuevo un ejemplo sacado de un paper, cómo se vería el scatter en CBCT, pues bueno, en la hilera de la izquierda tenemos las imágenes cómo se verían solo con eventos primarios, estas son imágenes de CT de un phantom, esto no es paciente, y en la derecha tenemos pues la imagen ya completamente degradada a causa del scatter. Entonces, métodos para suprimir el scatter existen muchos, tanto físicos como a nivel software. Físicos, pues podemos colimar, como les mostraba en el ejemplo anterior, que yo puse algunos filtros físicos en donde pues de alguna forma estoy modulando el scatter, entre otros efectos. Y también se puede hacer a nivel de software, se puede estimar, se puede modelar, incluso se puede hacer simulación Monte Carlo, se puede resolver directamente la ecuación de transporte de Boltzmann. Podríamos pasarnos mucho tiempo hablando de cada uno de estos métodos, pero aquí lo importante que hay que distinguir es de que todos estos métodos tienen costos, ya sea un costo económico, costo computacional, costo a nivel pues, de exactitud, o sea, no todos son tan exactos, algunos hacen sobresimplificaciones del fenómeno de scatter, etcétera. Entonces, ¿cuál es el estado del arte en este tipo de correcciones? Pues como en casi todo y como en casi todas las áreas, el estado del arte es la inteligencia artificial, particularmente el aprendizaje profundo. Y aquí les muestro un ejemplo. Estos son dos pacientes, este escaneo de cabeza con CBCT,
Y en la primera hilera de la izquierda podemos ver el ground truth, ¿no? Que pues es la imagen como se vería con primarios, todo muy bonito. Después, la siguiente es sin la corrección de scatter, pues podemos ver esta degradación de la calidad de imagen que les mencionaba. Y la siguiente es corregida con el método de kernel, que si bien el método de kernel es uno de los más populares y hace un buen trabajo, pues podemos ver que todavía hay bastantes residuos cuando comparamos con el ground truth. Ahora, la siguiente hilera, ignórenla por el momento, y la última, la de hasta la derecha. Esta corrección de scatter ya fue hecha con inteligencia artificial, y si se fijan, pues se baja casi todo. Entonces, hay algunos trabajos por ahí en la literatura que nos muestran que estas técnicas de inteligencia artificial tienen mucho potencial para poder realizar la corrección de scatter, con el añadido de que no tengo que estar haciendo suposiciones o medidas, etcétera. Simplemente vamos a aprender de datos. Y ahora, entonces, ¿qué son estas técnicas de inteligencia artificial? Antes que nada, y algo que me gusta decir en todas mis pláticas es que la inteligencia artificial no es inteligencia. Y quien piense lo contrario sería muy bueno que en realidad, ¿qué es la inteligencia artificial? Son algoritmos que se autorregulan. ¿Qué quiere decir esto? En los algoritmos convencionales, ustedes le dan una serie de instrucciones explícitas a la computadora, y en la inteligencia artificial no, simplemente le dan ejemplos del problema que quieren resolver. Bueno, esto de inteligencia artificial supervisada, por supuesto. Le dan ejemplos de lo que quieren resolver, y la inteligencia, lo que van a hacer estos algoritmos es de alguna forma construir un modelo de todos los ejemplos que ustedes le están dando. Y aquí nada más como por curiosidad, para que se distraigan un rato, esta imagen que está aquí hasta la izquierda, le pedí a esta inteligencia artificial Midjourney que se imaginara cómo es un físico médico. Y me sacó este científico loco que parece que tiene ahí un tubo de rayos X, un átomo bastante chistoso lo que pensó sobre los físicos médicos. Pero bueno, lo que les mencionaba, programación tradicional contra inteligencia artificial. En programación tradicional ustedes tienen un flujo de trabajo en donde van a estar metiendo instrucciones explícitas, y en aprendizaje máquina, inteligencia artificial, pues no, solo van a dar una serie de ejemplos, y la máquina lo que va a estar haciendo, bueno, yo así como lo trato de entender en términos muy de este vicio que tengo del idealismo trascendental, es de que está haciendo conceptos está haciendo conceptos sin categorías, cosa que es muy extraña, pero a fin de cuentas está haciendo un modelo que le va a servir para poder hacer predicciones de casos futuros que ustedes le den. Ahora, la que está ahorita de moda es el llamado Deep Learning, o profundo, que son redes neuronales. No es el único método de inteligencia artificial, pero digamos que sí es el que ha servido más. Y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, primero que nada, ¿qué es una red neuronal? Pues es un modelo inspirado en la biología. Ustedes saben cómo funcionan las neuronas. Yo no me quiero detener tanto para que no se me haga tarde. Pero pues al final, esta neurona matemáticamente en lo que se traduce es en una suma pesada de una señal sometida a una función de activación. Y ustedes con el background matemático que tienen, pues se pueden dar cuenta que esto equivale a ser hiperplanos en el espacio, hiperplanos que van a estar separando regiones de datos que van a ser efectivas para hacer tareas como clasificaciones, segmentaciones, etcétera. Cosas que a nosotros nos sirven mucho en imagen. Sin embargo, una línea no basta. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un conjunto de datos como el que yo les muestro acá, que parece ahí una forma bastante irregular, pues con una sola neuronilla ya no podrían hacerlo. ¿Qué se hace entonces? Pues aglutinar neuronas. Y aquí les muestro un ejemplo. Estos son patrones bastante caprichosos que se pueden hacer solo con estar agrupando neuronas y crear estas no linealidades que te da estar apelmazando funciones de activación y sumas pesadas. Esto en realidad sí tiene una justificación matemática, viene de un teorema que se llama de aproximación universal. No es tan trivial de demostrar, pero al menos sí les puedo dar una intuición de lo que está pasando. Ustedes imagínense que tiene una sola entrada, 2 pesos, y con eso y con una función de activación que es un escaloncito, que pues este escaloncito lo conocen muy bien. Ustedes pueden
hacer que la salida sea un rectangulito, ¿no? Ahí, muy coqueto. Y ahora, si ustedes empiezan a hacer eso, digamos que si ustedes empiezan a juntar más funciones de activación de escaloncito, pueden aproximar funciones bastante arbitrarias a través de rectángulos pequeñitos. Y si ustedes siguen haciendo eso a mayor profundidad y mayor anchura de la red neuronal, pues cada vez se van a ir acercando más a esta función con un error tan arbitrario como ustedes lo deseen. A esto se refiere este teorema de la aproximación universal. Entonces, al final lo que es la inteligencia artificial, pues, o bueno, muy particularmente estos algoritmos de aprendizaje profundo es tener un aproximador universal, tener una forma de ajustar curvas en cualquier dimensión de una forma bastante sofisticada y a través de datos. Ahora, ¿de dónde viene el nombre convolucional? Viene de aquí, de que ustedes cuando han estado trabajando con imágenes se han dado cuenta que la convolución a fin de cuentas es ir multiplicando un kernel e irlo desplazando en toda la imagen. Y aquí con las configuraciones de redes que nosotros vamos a hacer, vamos a estar emulando lo mismo, es decir, una imagen que a fin de cuentas se puede interpretar como una matriz de datos, puede ser interpretada simplemente como un vector y las conexiones neuronales que nosotros hagamos en nuestra red pueden, bueno, más bien las vamos a acomodar de tal forma que se vaya simulando que se está haciendo una convolución en cada una de las capas de esta red neuronal. Y como en realidad cuando uno entrena estas redes lo que aprendes a través de los datos son los pesos de esa suma pesada, entonces al final todo se traduce en que tú estás aprendiendo los kernels, estás aprendiendo esos kernels que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos procesamiento de señales y hacemos esta transformada de wavelet y todo esto, esos kernels que tenemos que escoger o que tenemos que tener una justificación matemática para usarlos, aquí no, aquí la máquina los va a estar aprendiendo por ejemplos y por datos que ustedes le den. Aquí yo les muestro esto nada más como para darles una sensación de qué tan creativos se pueden poner. En realidad aquí es como si tuvieran una bolsita de Legos y se pueden poner tan creativos como ustedes quieran, pero hay algunas redes neuronales que son más eficientes que otras para ciertas tareas. Ya muchas personas se han puesto de forma heurística a estudiar esto. Y pues bueno, se han dado cuenta que hay unas que sirven más para unas cosas, otras que sirven más para otras. Esto sigue siendo bastante artesanal, todavía no hay toda una teoría. Y la que yo usé en este trabajo particularmente es una arquitectura que se llama UNet, que es bastante conveniente para procesamiento de imágenes, porque la entrada es una imagen y la salida es una imagen. Es decir, son dos matrices. No es como en el caso de la clasificación, que la salida es un número, ¿no? Aquí es entre imagen, sale imagen. ¿Y qué es lo que va a estar haciendo esta arquitectura? Va a estar dividida como por pasos y cada paso va a estarle bajando la resolución a la imagen y en cada resolución va a estar aprendiendo características de esa banda de frecuencias específica. Y primero le baja toda la resolución y luego recupera otra vez su tamaño original. Por eso es UNet, porque primero se baja y después se sube y hace como una especie de U. También algo que usa en este trabajo es un concepto que se llama aprendizaje por transferencia, que lo único que significa es de que cuando uno entrena estas redes neuronales empieza con la red configurada en pesos arbitrarios. Y como les decía, lo que se busca es aprender los pesos de la red. Entonces, lo que yo puedo hacer para ahorrarme tiempo de cómputo es agarrar una red que ya está entrenada para un problema muy similar al que yo estoy tratando de resolver y nada más hacer pequeños ajustes con mis datos particulares. Por ejemplo, si yo quiero clasificar qué animal es una cierta foto y yo ya tengo una red neuronal que está entrenada, por ejemplo, para identificar alimentos, pues bueno, clasificar alimentos no es lo mismo que clasificar animales, pero es un problema de clasificación a fin de cuentas. Entonces yo ya no tengo que empezar con pesos arbitrarios desde cero, ya puedo usar esa red preentrenada, darle datos de animales y nada más refinar los pesos para que aprenda una tarea más específica. ¿Esto qué ventajas tiene? Uno, que necesitamos menos datos para entrenar la red, para hacer la transferencia de ese aprendizaje. Y dos, que el entrenamiento es mucho más rápido. Ahora, yo ya les había mostrado en diapositivas anteriores que CBCT, pues ya alguien ya hizo este trabajo de, pues bueno, aplicar estos algoritmos de
inteligencia artificial, particularmente Deep Learning, y pues se obtuvo resultados muy buenos. ¿Por qué seguir estudiando esto? Bueno, pues porque todavía hay bastantes limitaciones para llevar esto a la práctica. Una de ellas es que, como les mencionaba, se necesitan volúmenes muy grandes de datos para hacer deep learning y eso no es trivial, sobre todo en nuestro caso, porque nosotros a fin de cuentas pues trabajamos con datos de pacientes, son datos sensibles y además pues procesar tantos datos y de alta calidad, porque son imágenes de alta calidad, las imágenes médicas, pues requiere tiempos de cómputo muy alto. Entonces, en cuanto a datos y en cuanto a cómputo, esto sigue siendo bastante caro. Ahora, ¿cuál es otra desventaja? La otra desventaja viene con algo que se conoce en inteligencia artificial como el problema del cisne negro. Es decir, yo empiezo a entrenar mi red neuronal con un montón de casos, un montón de ejemplos, pero consideren que los datos siempre son finitos y los casos también siempre son finitos. Yo no puedo tener un conjunto de datos que capture absolutamente toda la realidad. Siempre va a haber un caso que se me escape y se llama del cisne negro porque dicen, bueno, ¿qué tal si yo aprendo lo que es un cisne a través de puros cisnes blancos y un día veo un cisne negro, ¿no? Entonces, no puedes considerar todos los casos y no hay ninguna garantía de que cuando yo le presente algo nuevo a la red neuronal, lo va a hacer bien. Las probabilidades son que sí, porque hay una cierta regularidad en los fenómenos y de hecho esa regularidad es en la que se basa toda la ciencia, pero sí, no hay ninguna garantía y eso se necesita garantizar para usarlo ya a un nivel clínico. Entonces, lo que nosotros queremos, o bueno, también, más bien lo que nosotros nos planteamos en este trabajo es estandarizar la forma en la que nosotros entrenamos la red neuronal para garantizar que su salida fuera robusta, que su comportamiento fuera robusto ya al aplicarlo a tareas. Y sí, justo esto es lo que les estaba comentando. Para lograr esta tarea, pues nosotros utilizamos lo que les mencionaba del aprendizaje por transferencia y la idea muy general es adaptar una red que está preentrenada a casos muy particulares y hacer subredes basadas en tarea. Voy a entrar en detalle un poquito más a continuación. Y también otra cosa muy importante que se incorpora en este trabajo es el uso de datos simulados, porque les mencionaba, no es trivial obtener datos de paciente. Entonces, nosotros algo que ensayamos es qué tal si entrenamos todo a través de simulación y pues vamos a ver qué tal funciona. Al fin de cuentas, la simulación, al menos la que nosotros estamos usando, es bastante rápida y no es tan costosa. Ahora, lo que les comentaba, los métodos, de forma muy general, ¿cuál era nuestra idea? ¿Cuál era nuestra estrategia? Bueno, este es el flujo de trabajo. Tenemos un paciente y nos dicen que queremos escanear una cierta zona del cuerpo, en este caso el tórax, y nos dan los datos de adquisición. Entonces, nosotros tenemos algunos datos simulados, tenemos una base de datos simulados y buscamos, bueno, tórax a, digamos, por poner un ejemplo, 120 kb. Si tuviera ya la simulación, jalo los datos de esa subtarea muy específica o si no los tengo, los simulo en tiempo real porque les digo, estas simulaciones son muy rápidas, tardan del orden de medio minuto por mucho. Y bueno, nosotros tenemos una red preentrenada que igual les voy a explicar un poquito más de esta red más adelante. Y hacemos la transferencia simplemente y ya obtenemos una red que va a ser capaz de corregir el scatter para tórax a el KB muy específico que nos está indicando, pues, bueno, que nos están requiriendo. La simulación. Este es un paso crucial porque surge la duda de inmediato, ¿no? Bueno, ¿qué hay con esa simulación? Porque datos basura dan resultados basura. Entonces, es muy importante usar una herramienta que sea robusta. Nosotros estamos usando FastCat, que es una herramienta de simulación que está basada a su vez, en un programa que se llama Tigre, que está desarrollado por el CERN. Y simula un equipo de tomografía de haz de cono muy similar a lo que uno tendría en el TrueBeam de Varian. Y está pensado como para escaneos de cabeza, phantoms como el CATFAN, por ejemplo. Hay, bueno, es posible simular 3 tipos diferentes de detectores. Están
muy bien conocidas las geometrías y las composiciones. Es un trabajo muy fino el que ellos hicieron. También están los espectros. Y bueno, lo más importante es de que en este paper que les estoy presentando aquí, ellos demuestran que pueden obtener a través de esta herramienta de simulación datos tan buenos como simulaciones Monte Carlo o como las propias medidas directas del equipo. Aquí les muestran algunos perfiles de MTF, que a fin de cuentas lo que da pues, es resolución espacial, y pues algunos perfiles, ¿no? De cómo se verían, por ejemplo, las MUX. La coincidencia, la verdad, es muy buena, entonces nosotros optamos por simular todos los datos desde aquí, y aquí sí ya teníamos una herramienta que nos podía dar toda esa diversidad de datos que nosotros necesitábamos. Eh, Otra cosa muy importante, dependiendo de la dosis o dependiendo del KB u otros factores, nosotros vamos a tener imágenes que están escaladas. Si bien podrían tener el mismo contraste, van a tener diferente escala. Y eso va a confundir mucho a la red neuronal. Entonces, todas las imágenes, todas las proyecciones de SDT, hay que mandarlas a un espacio en donde donde todo esté normalizado, donde sea muy fácil aprender. Esto también con objetivo de optimizar las cosas y también para poder generalizar más el uso de esta red neuronal. Entonces, para ello hicimos la siguiente normalización. FastCat de origen lo que nos da son proyecciones de eventos primarios y eventos totales, no nos da scatter. Sin embargo, pues el scatter se puede obtener a través de una simple resta. Esa resta se puede utilizar para obtener un cociente de scatter, es decir, eventos de scatter sobre los totales. Y ese va a ser mi target a la hora de realizar todo este entrenamiento de la red neuronal. Yo quiero que mi red neuronal aprenda ese scatter ratio, porque si yo tengo eso, ya tengo todo. Ya nada más es aplicar por un factor multiplicativo y corregir cada una de mis proyecciones y reconstruir. Otra pregunta que sí surge aquí es ¿por qué no hacerlo directamente en la imagen reconstruida? Bueno, porque la reconstrucción no nada más va a estar contaminada por el scatter, va a estar contaminada por un montón de otras circunstancias y no queremos que la corrección de scatter se vea afectada por esas otras circunstancias. Ahora, ¿cuál sería el input, la entrada a mi red neuronal? Pues simplemente la proyección en el espacio logarítmico, nada más. Entonces, entrada, proyección en espacio logarítmico, salida scatter ratio. Y así ya la corrección en sí del scatter va a ser a posteriori, pero ya una vez teniendo esa predicción de la red neuronal. La arquitectura que utilizamos, como les mencionaba, es esta llamada UNet, pero pues los parámetros muy particulares que utilizamos están aquí, estoy utilizando convoluciones de 3x3 y estoy también guardando los kernels en cada una de las etapas y concatenándolos cuando ya voy de subida. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque ustedes podrán suponer de teoría de la información que no se puede inventar información nueva. Entonces, cuando yo voy de subida a recuperar la resolución nativa de la imagen, pues no puedo darme el lujo de que la red neuronal esté inventando. Entonces le aviento cosas que yo ya sabía del pasado para que no esté inventando información falsa. Otra cosa muy importante, función de pérdida. Esta es la que se va a optimizar para obtener los pesos de la red neuronal. Optamos por usar el índice de similaridad estructural, que aquí viene definido, que simplemente es un cociente entre valores promedio, desviaciones, covarianzas. Al final lo que hay que entender aquí es de que 0 es que son imágenes completamente diferentes, 1 es de que son la misma imagen y todos los valores que están en medio quiere decir que son, pues, el nivel de similaridad, ¿no? 0.9, pues ya estarías en una similaridad muy buena. Ahora, esa red preentrenada de la que les estaba hablando, ¿cómo la construimos? Como es una red de preentrenamiento y como es digamos, la semilla, el origen de estas subredes que yo quiero crear, quiero que sea tan general como sea posible. Entonces, quiero puro Phantom, o sea, una estructura muy simple, muy básica, conocida de composiciones muy particulares, con bordes muy bien definidos. Y quiero que la red neuronal aprenda 3 cosas en específico. 1, diferencias de contraste. 2, digamos que resolución en contraste. Y 3, pura resolución espacial solita.
Entonces, para eso utilicé el CADFAN, porque el CADFAN justo me da esas tres cosas que yo quiero. Tiene un módulo con diferentes materiales, ahí va a aprender sobre contraste. Tiene, tiene un módulo también de, digamos, sí, diferentes contrastes, diferentes tamaños, ahí va a aprender resolución en contraste. Y patrones de barras, que le van a enseñar cosas sobre la resolución espacial. Un solo KB, un solo detector, pero sí diferentes dosis, porque quiero también que sepa que no siempre los datos van a ser tan bonitos, a veces van a estar contaminados por este ruido, por este salpimentado de Poisson, etcétera. Entonces, sí me interesa mucho que sea capaz de distinguir cosas aún a pesar del ruido. Bueno, otros parámetros que son relevantes. El detector lo recorté un poquito, igual porque pues es un CAD-FAN, no tiene mucha estructura en Z, entonces lo recorté simplemente. Y al final eso no va a ser tan importante, porque nada, los ejemplos que les voy a mostrar nada más son con la reconstrucción ¿cómo se llama? La rebanada central del paciente. Y sí, y disculpen el ruidajal, este es el problema de hacer videollamadas desde casa. Bueno, estos son los datos de entrenamiento que utilicé. Estoy usando 80% de todas las proyecciones para entrenamiento, el 15% para evaluación y por último 5% para test, que ese 5% sí, ese nunca lo vio la red neuronal. Eso ya se utiliza ya nada más al final como para corroborar que el modelo es bueno. En realidad los que van a estar participando en el entrenamiento son estos dos de acá. Uno para estar optimizando la función de pérdida y aprender los pesos, y el otro también como para estar viendo qué tan buena es la predicción después de cada iteración. Esto ya se los había explicado, función de pérdida, mis baches, número de epochs, que esto es como el número de iteraciones nada más. Esa es la tarjeta gráfica que tenemos en el laboratorio y la que estamos usando. Y el tiempo total de este preentrenamiento fue de 3 horas, que pues ustedes se quedan pensando, bueno, 3 horas para corregir scatter, ¿quién, no? Pero no, o sea, tomen en cuenta que este es un preentrenamiento que solo se hace una vez y a partir de aquí ya se va a hacer la transferencia hacia otras subredes, que esas sí van a ser mucho más rápidas. ¿Cómo se comportó la red después del entrenamiento? Y esta es la parte aburrida, porque ya todo lo que es Deep Learning es bonito y está muy padre la matemática, pero yo creo ya se dieron cuenta en las conferencias, ya cuando uno llega a este punto ya todos son gráficas que no se ven tan bonitas y ya no está tan emocionante. Pues bueno, alcanzamos la convergencia como cerca de los 100 epochs, aquí ya se ve bastante planito la función de pérdida. Y pues estamos viendo que llega a niveles bastante buenos, o sea, 0.15 tal vez. Entonces ya es algo aceptable para hacer una red preentrenada. No para hacer la red definitiva, pero sí la preentrenada. Ahora, de ese 5% que les comenté que nunca vio la red, aquí tengo el histograma de cómo fueron los índices de similaridad. Y bueno, vemos que todos están arriba de 0.6 y la mayor parte de ellos está entre 0.8 y 0.9, lo cual es muy bueno. Ahora, ¿cómo se ven esas cosas ya en la práctica? Les muestro dos casos, uno con índice de similaridad menor a 0.7 y otro de índice de similaridad muy alto, mayor a 0.9. En realidad aquí de lo que nos damos cuenta es de que los dos están haciendo una predicción bastante buena. El perfil del scatter ratio se ve muy similar entre target y predicción de la red. De hecho, podemos ver que la red incluso hace una especie de denoising cuando digamos que como un añadido, como un adicional a simplemente obtener el scatter ratio. Aquí lo que nosotros podemos observar es de que este índice de similaridad tan bajito, en realidad es debido a que esta imagen de origen es muy ruidosa, ¿no? No es porque esté haciendo un mal trabajo. Si se fijan, pues sí está haciendo muy bien la estimación del scatter ratio. Entonces, lo que sigue, y bueno, aquí está en la reconstrucción, ¿no? Ya cómo se vería, por ejemplo, el módulo de contrastes primarios y totales, el total se ve un poco degradado precisamente por el scatter, se ve una disminución del contraste y eso lo podemos corroborar restándolos, ¿no? Esto de abajo sería la pura contribución del scatter sin corregir y ya después les muestro cómo se vería con la corrección derivada de la red neuronal. La red en sí misma no hace la corrección, sino que me da los scatter ratios para poder
hacer esta corrección y pues se ve bastante buena aún siendo la red preentrenada. Esto todavía no es la red definitiva. Y bueno, sigue el aprendizaje por transferencia. Aquí ya, como ya son redes específicas para hacer tareas específicas, pues ya aquí ya tiene que ver lo antropomórfico. Entonces, hicimos un phantom antropomórfico numérico. Lo dividimos en 4 secciones, cabeza y cuello, tórax, abdomen y pelvis, y lo escalamos al tamaño del detector, que el ancho de mi detector es 40 centímetros. Esto lo hicimos más que nada como para evitar broncas con la reconstrucción. Ahorita no me quería como complicar mucho la vida, ni ponerme muy exquisito con la reconstrucción, entonces dije, lo voy a ajustar tal cual al detector. Entonces pueden imaginar esto como que es un paciente pequeñito, un paciente pediátrico, hasbular, no sé. Pero aquí lo importante también es ver que solo consideramos 3 tipos de tejido, igual por simplicidad. Este tejido blando, hueso trabecular, hueso cortical. Y de cada una de estas secciones, yo les muestro cuántas veces cabe el detector. Por ejemplo, aquí en pelvis, mi detectorcito que estoy simulando cabe 12 veces. Entonces, de esas 12 secciones, yo tomo 11 para hacerle el aprendizaje por transferencia y dejo una completamente aislada que nunca ha visto la red neuronal para ver si es cierto que hizo bien la transferencia. Esa es la que va a tratar de adivinar. Estos son los parámetros de simulación que usé, 80 KB, porque es un paciente pequeñito y pues todo lo demás pues seleccionado de forma muy arbitraria. Igual el nivel de dosis trata de igualar algo pues clínicamente relevante, pero muy arbitrario a fin de cuentas. Igual, todos esos parámetros de entrenamiento pues son muy similares a los que les había presentado. Aquí la red ya se tarda mucho menos, ya no se tarda 3 horas, se tarda 13 minutos con 30 epochs, pero lo que les voy a mostrar ahorita es de que esos 30 epochs en realidad no son necesarios porque alcanza la convergencia mucho más rápido. Entonces este tiempo nada más es como para darles una idea, pero no es lo que se tarda en sí en reentrenar. Ahora, ¿cómo se comportó entonces? Les muestro cada una de las zonas anatómicas y les muestro la función de pérdida. Como les adelantaba, alrededor de los 10 epochs alcanza la convergencia, no se necesita más. Entonces esos 13 minutos los pueden dividir entre 3 y es realmente como que el tiempo efectivo que se tardaría en reaprender esta red. Ahora, ¿cómo se ven los perfiles? Este es un perfil, por ejemplo, en el caso de pelvis. Vemos cómo se vería normal. Ahí bastante ruidosita porque esto pues, no es una dosis tan alta. Y la predicción de la red neuronal, esto es scatter ratio nada más. Y estoy mostrando en la misma escala, 0.1. Y el respectivo perfil central, donde podemos ver que la coincidencia pues, es muy buena. Ahora, también les estoy mostrando un histograma de cómo se ven, bueno, más bien cómo se distribuyen todas las proyecciones de esta sección de la pelvis que nunca vio la red neuronal. Y está haciendo un trabajo bastante bueno, todo arriba de 0.86, o sea, son índices de similaridad bastante altos, aún considerando que pues, la imagen de origen es ruidosita, entonces nunca va a ser exactamente uno. Y bueno, esta es la forma en la que ya se verían reconstruidos. Tenemos primarios, totales. La diferencia, ojo, no es muy clara, pero cuando restamos, pues sí, ahí se ve la contribución del scatter, se ve bastante feíto todo ahí. Cuando corregimos con los resultados derivados de la red neuronal, pues podemos quitar un montón de esa basurita. Ahora, aquí hay algo muy importante que recalcar. Esto que queda aquí, este residuo, no es debido solamente a scatter, también aquí hay contribución de endurecimiento de AS, porque estas simulaciones son polienergéticas. Entonces no es que aquí la red neuronal esté haciendo un mal trabajo, simplemente también hay una influencia del beam hardening que se tiene que tomar en cuenta, pero en general digamos que está haciendo un trabajo bastante bueno. Entonces, en conclusión, ¿y qué hay para futuro? Pues pudimos desarrollar una metodología rápida y de bajo costo para crear redes neuronales específicas ya a ciertas tareas que van a tener un comportamiento robusto para corregir la dispersión en CT. Y bueno, estos modelos que nosotros, bueno, más bien esta metodología que nosotros proponemos nos sirvió para poder entrenar redes que fueron exitosas al estimar el scatter de regiones anatómicas de un fantoma antropomórfico que nunca habían visto. Es decir,
a pesar de que se entrenó con esos datos, yo aparte ciertas regiones del cuerpo que la red neuronal nunca vio. Entonces está, digamos que no hay trampa ahí. Ahora, ¿cuál es el trabajo a futuro? Pues ya probar esto con pacientes reales, ¿no? Data clínica. ¿Cómo se comportaría esto ya si no es un phantom con 3 composiciones y algo un poquito más complejo? Igual, la idea es usar esta misma filosofía del aprendizaje con transferencia ya con estos resultados que pues, validan muy bien que, pues, que la metodología es adecuada. Y eso es todo lo que yo tendría para presentarles y pues espero sus preguntas. Muchas gracias. Agradecemos la presentación, fue la más interesante y motivadora para todos los socios, amigos, colegas que han atendido este evento. Procedemos a la sesión de preguntas y respuestas. De nuestro chat tenemos, veamos. Ahorita todavía no tenemos ninguna pregunta. Los invitamos a usar el chat para plasmar todas las dudas de la plática que recibimos. Y pues comienzo yo, doctor. Digamos, en todo el desarrollo de este proyecto, me imagino que han sido muchos tiempos y mucha dedicación. ¿Cuáles fueron los retos más grandes que tuviste que enfrentarte para poderlo lograr? ¿Qué es lo más complicado de todo este proyecto? Pues yo creo que lo más complicado siempre en este tipo de proyectos es uno, obtener los datos y dos, tener el poder de cómputo, porque ya una vez que está entrenada la red neuronal, sí es muy rápido hacer la corrección, es cuestión de segundos, pero el entrenarla sí toma tiempo, como ya les había mencionado, y además pues requiere un hardware muy específico, que son estas tarjetas gráficas. Entonces, esa fue una de las dificultades, porque uno puede tener acceso, por ejemplo, a estas plataformas libres como Google Colab, en donde tienes acceso a tarjetas gráficas, pero pues siempre va a ser limitado el uso, ¿no? Entonces, sí necesitas hacerte de tu propio equipo de cómputo. Afortunadamente pudimos conseguir esa tarjeta gráfica y pues ya fue cuando todo empezó a fluir más rápido. Muy bien. Ya comenzaron los comentarios en el chat. Nos pregunta el compañero David, ¿cuál considera que es el cuello de botella más importante en todo el proceso que propone? ¿Son los datos, la complejidad del algoritmo? Es una muy buena pregunta. Yo considero que el cuello de botella más importante es esa base de datos de simulaciones, porque si ya tengo las simulaciones, digamos, guardadas, ya el aprendizaje por transferencia es muy rápido. Pero si es un caso completamente nuevo, tengo que simular en tiempo real y eso pues, le va a sumar un poquito de tiempo a la corrección. Entonces ese sería el cuello de botella principal. Yo lo que creo que se podría hacer para resolver eso es tener pues una base de datos armada con lo más típico de la clínica, ¿no? Es decir, yo ya sé a qué KBs escaneo mis tórax, por ejemplo, y ya, o sea, tener muchos datos de simulación para esos casos y también tener como ya pesos de reentrenamiento y ya nada más para casos muy particulares que me vayan llegando, pues hacer todo el proceso, pero tener siempre ya guardadas cosas. Muy bien. Nos pregunta, la siguiente pregunta es del compañero Patricio, nos pregunta si este programa es en Python. Sí, este programa es en Python. Utilicé la biblioteca Keras, que ya pues trae varias cosas para aprendizaje profundo, deep learning. Sí, eso fue lo que utilicé. Muy bien. Otra pregunta del compañero Darío Carreón. Dice, ¿qué esperaríamos si en lugar de usar Unit aplicáramos otra red? Esa pregunta es interesante, pero es bastante difícil de responder porque es lo que les comentaba hace un momento. Muchas de estas metodologías pues siguen siendo heurísticas. Nadie conoce muy bien a bien cómo se van a comportar diferentes tareas bajo diferentes circunstancias. Lo que se hace generalmente es probar, ¿no? Con varias redes y ver pequeñas variaciones, cómo se comportaría inclusive si uno le va matando partes a la red, si sigue siendo igual de buena. Se puede hacer todo un proceso ahí de control de calidad para ver qué sería lo mejor.
pero bien a bien yo no sabría responder qué esperar si utilizáramos otra red. Hay un compañero en el laboratorio que no utilizó en sí otra red, pero sí utilizó otra filosofía de entrenamiento que se llama GAN, que es un entrenamiento generativo adversario, y obtuvo resultados muy similares. Entonces, por eso nosotros decidimos quedarnos con UNet, porque vimos que irnos a cosas más sofisticadas en realidad no le añadía nada a la exactitud. Es todo lo que puedo comentar. Muy bien, muchas gracias. Tenemos felicitaciones de una excelente ponencia y tenemos otra pregunta del compañero Abraham. Dice, ¿cómo sería el uso de la red neuronal como un software dentro del mismo equipo para tener la imagen directa o bien obtener la imagen y después procesarla al pasar por la red neuronal? Ah, lo que sucede es de que cuando uno entrena estos modelos, se guarda tanto la arquitectura como los pesos en un archivo, pues ya sea binario, texto, lo que sea, ¿no? Entonces, simplemente para ya aplicarlo en un nivel clínico, ya en un software, ya una interfaz que interactúe con el usuario, simplemente tener esa lista de pesos, tener esa arquitectura de la red y simplemente hacer toda esa serie de sumas pesadas y con sus respectivas funciones de activación, pero eso ya es muy rápido, porque ya nada más es estar haciendo multiplicaciones y sumas. La parte, digamos, difícil es optimizar y encontrar esos pesos, porque a fin de cuentas pues vas a tener que resolver el problema inverso con gradiente conjugado, todas estas cosas, pero ya aplicarlo nada más es agarrar una lista de pesos y tú ya sabes por dónde, cómo van las sumas por la arquitectura y simplemente sumar y multiplicar y ya. Ok, muy bien, muchas gracias. El siguiente comentario es de la compañera Lisbeth. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la plática. Mi pregunta es con respecto a la simulación del paciente. ¿Qué pasaría si usas de test una zona de tórax con una red entrenada con pelvis? ¿Se esperaría algún cambio? Sí, sí, por completo. Yo no esperaría que la predicción fuera muy buena y de hecho, pues eso se ve de las curvas de aprendizaje, porque, a ver, voy a abrir una, por ejemplo. Aquí cuando vemos que la función de pérdida va cayendo, pues empieza como en punto 22, ¿no? Que pues todavía no es un valor de la pérdida tan bueno. Esto sería la predicción de la red tal cual como fue entrenada. Y si te acuerdas, fue entrenada con Phantoms. Entonces, Phantom y Pelvis no hacen buen match y por tanto la predicción es muy buena. Entonces yo esperaría lo mismo si agarro, por ejemplo, abdomen y lo quiero meter a pelvis, pues va a empezar como por aquí. No, digamos que la predicción no va a ser garrafal, porque a fin de cuentas es scatter y es una zona anatómica, pero pues no tienes nada de información sobre esa zona específica que quieres escanear. Ok, muchas gracias. Por lo pronto no tenemos ningún otro comentario. Los invitamos a que hagan todas sus preguntas al doctor. Aprovechemos su tiempo y disposición. Lis- Lisbeth nos pide el micrófono. Vamos a permitirlo. Creo que ya. Hola, ¿ya me escuchan? Sí. Hola. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Nada más quería, seguramente lo mencionaste al principio, pero por ejemplo, pensando cómo se aplicaría esto de manera, no sé, como en la clínica, ¿no? O sea, cómo sería tal vez el proceso para, no sé si lo están pensando como para radioterapia, que mencionaste algo de eso al principio. Sí, en realidad esto lo hicimos porque la idea es hacer la corrección en CBCT de los Linux, que pues es donde más se usa, ¿no? Sí, hay CBCT como clínico, el CIARM, todo esto, pero digamos que donde más hay chamba es en radioterapia guiada, ¿no? Y la forma en la que nosotros estamos visualizando todo esto, y también es un poquito la razón por la que hicimos todo esto, es de que pues
queremos como hacer la corrección muy específica. Tienes, por ejemplo, tu imagen portal, por así decirlo, seleccionas el área que vas a escanear, seleccionas también tus parámetros de adquisición y de ahí tú buscas, ¿no? Si ya tienes datos previos o si los tienes que generar a través de simulación. Cualquiera que sea la circunstancia, pues vas a obtener un subset, pero que ya es muy específico de esta tarea, ya no es en general. Entonces, haces la transferencia de tu red preentrenada con Phantoms a esta tarea muy específica y ya tienes ahora la red muy particular, que como les decía, nada más es una serie de pesos, es una arquitectura. Entonces, tus proyecciones las pesas y las sumas de acuerdo a esos pesos y esa arquitectura que tú tienes guardadas en un archivo y eso te va a dar el scatter ratio de cada proyección. Y ya con esos scatter ratios, pues ya nada más es cuestión de que ajustes. Cada proyección, ajustadas, reconstruyes. Y ya, obtienes una imagen libre de scatter. Gracias. ¿Y eso está como pensado para hacerse previo a la planeación, pero, o sea, como offline, después de que ya tienes las imágenes, o cómo? Esto sería muy bueno hacerlo, por ejemplo, en casos donde tienes que replanear. Porque si nada más quieres posicionar al paciente, que es una parte importante del uso de estos sistemas de CBCT, pues no ocupas tanto. O sea, no es tan relevante que la imagen tenga una calidad excelente. Pero si quisieras, por ejemplo, replanear o hacer algún ajuste en tiempo real, sería muy bueno tener una imagen de una calidad tan buena como la de la simulación. Simulación me refiero no a estas simulaciones, sino a la simulación del tratamiento. Entonces, sí, sería como por ejemplo en este tipo de casos que sería muy importante aplicar esto. Genial, muchas gracias. Por nada. Muy bien, muchas gracias. Creo que no tenemos ningún otro comentario. Sí, el compañero Carlos Reynoso nos pregunta, ¿cuál es la ventaja de usar Deep Learning comparado con otros métodos de corrección de dispersión? Esa es una muy buena pregunta. Sí, en realidad esa pregunta no se responde con los datos que tenemos hasta el momento. Lo que sigue y lo que sí sería muy importante es utilizar, por ejemplo, uno de estos métodos de kernel o incluso las mismas simulaciones Monte Carlo y comparar, o sea, cuáles son las ventajas en términos de tanto de exactitud como de tiempo de cómputo. Nosotros, pues sí, esperamos que la exactitud sea mucho más alta, pero en sí la validación explícita no se ha hecho y sí, eso es algo muy importante que se va a hacer a futuro. Muy bien, muchas gracias. La siguiente es del compañero Abraham. Con respecto al uso de la función de activación, esta red se ha probado con diferentes funciones y de ser así, ¿cuál es el parámetro que permite determinarla mejor? Hasta donde yo entiendo, sigmoidea y relu son las funciones de activación más populares. ¿Por qué? Porque empíricamente se ha visto que son las que funcionan mejor. En realidad no hay una razón más inteligente. Y son de esas cosas que sí son un poquito penosas sobre usar estos métodos. Y también por eso mucha gente dice que estos son cajas negras. Pero sí, Relu y Sigmoidea son de las más comunes. En este caso, pues sí, Sigmoidea fue la que yo utilicé. No sé, la verdad es muy complicado predecir qué pasaría utilizando otras funciones de activación, pero lo que sí es cierto es de que es una parte muy importante de las redes porque es lo que te va a estar dando las no linealidades a fin de cuentas. Entonces, sí, es todo lo que podría comentar. Muchas gracias. Otra pregunta del compañero David dice, ¿sería útil o viable adaptar su proceso a hardware mucho menos potente, dado que, dado que la GPU usada es relativamente reciente y costosa? Sí, sí está buena esa GPU. Pues al menos para el preentrenamiento, no. O sea, el preentrenamiento, como ese sí requiere muchos datos y hacerlo de forma, por decirlo así, muy tradicional, yo esa parte no la haría en un equipo más modesto.
Sin embargo, una vez que se tienen los pesos de ese reentrenamiento, el resto del proceso, digamos que esta parte de acá, todo lo que está abajo de este cerebrito azul, todo eso así se puede hacer con un hardware más modesto porque demanda menos tanto en datos como en poder de cómputo. Entonces, sí, o sea, sí se puede escalar esta parte, la del preentrenamiento, no, esa sí es la, digamos que la parte costosa de este método. Pero se hace nada más una vez, es lo bueno. Muy bien. Otra pregunta que tenemos, muy interesante la plática, dice el compañero Fernando. Para el proceso de transferencia de aprendizaje, ¿cómo se obtuvo las imágenes primarias y totales del fantoma antropomórfico para el reentrenamiento? Sí, déjenme, les muestro algo. Es lo que les comentaba. Esta herramienta FastCAD, que es la que estamos utilizando para simular, ya te da las proyecciones tanto de primarios como de totales. Es una de las salidas de la simulación. En realidad ahí uno le puede jugar y moverle para que te dé las salidas que tú quieras. Te la puede dar en espacio log, te la puede dar en cuentas, te puede incluso dar nada más la imagen reconstruida sin meterte con las proyecciones. Nosotros estamos agarrando como salida la primaria y la total. Y a partir de ahí trabajamos, pero digamos que esa ya es la salida de la simulación. Nosotros no hacemos nada más. Ok. Muy bien, muchas gracias. No tenemos ninguna otra pregunta ni comentario. Si es así, pues entonces muchas gracias por esta charla tan interesante. Te comento el certificado de participación, te lo haremos llegar vía correo electrónico en los próximos días. Agradecemos mucho tu participación y esperamos poder seguir en contacto con usted. Muchas gracias. Y como ya saben, el seminario los esperamos el mes que entra, a la misma hora, aproximadamente el último jueves del mes de febrero. Y muchas gracias a todos por su asistencia, doctor. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego todos.